obra maestra de Dios, se constituye entonces lo que se llama familia, porque no puede haber hijos sin padres, y si nosotros juntamos padres con hijos, tenemos una familia constituida. Pero resulta que Dios hizo la familia, el hombre y a la mujer, y los constituyó en matrimonio sagrado, matrimonio santo, porque el propósito que Dios tenía era poblar la tierra. Por eso les dijo: crezcan y multiplíquense. Entonces, hace el hombre a la familia. ¿Y qué es la familia? ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de familia? Bueno, lo que ya dijimos antes. Una familia es cuando hay padres y hay hijos. Dice también que la familia es la base fundamental de la sociedad. Y nosotros quisiéramos tener una sociedad sana, limpia, pero para que eso ocurra se necesita que nosotros digo yo, los padres, podamos criar hijos sanos. De hogares sanos, como eso se va multiplicando, la sociedad se vuelve sana. Y el mejor ejemplo de eso lo acabamos de ver aquí hace unos minutos. El ejemplo nos lo dio Keila con su hijo desde pequeñito, enseñándole acerca de Dios. Entonces decimos que los padres tenemos responsabilidades ineludibles. No podemos renunciar a esas responsabilidades. La principal de esas responsabilidades como padres es amar a nuestros hijos más que a nosotros mismos. Pero además de amarlos, tenemos responsabilidad de protegerlos, de cuidarlos, alimentarlos física y espiritualmente, que es lo que ella está haciendo. Enseñarles a crecer con el amor y el temor a la vez hacia nuestros padres celestiales. Entonces, estas responsabilidades no terminan. Algunos pensadores dicen que terminan a los 18 años de nuestros hijos, en algunos países a los 21, otros a los 25. Pero si tengo que hablarles como padre, les voy a decir que no es verdad. Nunca termina uno de cuidar a nuestros hijos. Hasta el último día de nuestras vidas, nosotros cuidamos o debemos cuidar de nuestros hijos, protegerlos, amarlos. ¿Para qué? Pues para que ellos también repliquen nuestro comportamiento con sus propios hijos. Si nosotros los constituimos buenos padres, lógicamente podemos esperar tener hijos. Recordemos una cosa: los hijos desde muy pequeños, bueno, aquí está la cita que habíamos dicho, los hijos desde muy pequeños tienen un espejo al frente y copian hasta los gestos de sus padres, la forma de decir las cosas, la forma de comportarse. Ellos van viendo y aprendiendo, porque su mente está como una esponja que absorbe todo lo que se le presenta. Entonces, si partimos de que los hogares deben ser hogares que críen buenos hijos, pues los padres deberíamos aprender a ser buenos padres. Pero como esto es una cadena, resulta que nosotros debimos aprender de los propios padres nuestros. Si aprendimos cosas de
no edifican, pues es difícil enseñar las cosas buenas, a no ser que el padre conozca a Dios, aprenda de sus enseñanzas y empiece a comportarse como un hijo de Dios. Con esto que estoy diciendo, que no es verdad que de hogares malos los hijos tienen que ser malos. No necesariamente. Hay hombres y mujeres excelentes que han salido de hogares disfuncionales. Yo no puedo decir que mi espejo fue ese, pero sí conozco muchos casos de que un hijo se diga a sí mismo: yo quiero ser lo que veo, no quiero hacer lo que mi padre está haciendo. O, claro, quiero ser como mi padre, ese es mi anhelo, esa es mi esperanza, llegar a ser como mi padre. Eso es cuando esa relación ha sido sana desde el principio. ¿Cuáles otras responsabilidades tenemos nosotros como nuestros hijos? Decíamos que además de amarlos, además de protegerlos, además de cuidarlos, enseñarlos, instruirlos. Y por ahí se habló de un versículo que dice: instruye al niño y en palabra, y cuando sea viejo no se apartará del camino. Entonces, yo voy a pedirle a Elicinio, para reforzar un poco esto de la familia como debe ser, que me ayude con Proverbios 22:6. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará del camino. Ahora quiero el Salmo 127, 3 a 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Hace un ratito yo les hablaba. Dios hizo su obra perfecta, si no me equivoco, el día 6 de la creación. Y entonces lo hizo a su imagen y semejanza, al hombre y a la mujer. Y nosotros esperamos que los hijos salgan a la imagen de Dios hasta ese momento, como cuando nacen son perfectos. Por eso la necesidad de tener una crianza que les permita seguir siendo perfectos, lo cual es muy difícil como humanos que somos. Pero dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cosa de estima el fruto del vientre. ¿Por qué dice Dios esto? Porque Él lo puso allí, en el vientre de la mujer. Puso a el hijo. Y entonces, aquí yo quiero tomarme un segundo para que entre ustedes y yo repasemos qué es eso que Dios pone en el vientre de la mujer, lo que significa para la mujer. Que me ayuden las mujeres, porque son las que han tenido la experiencia de ser madres. ¿Qué se siente cuando se da cuenta que lleva un ser vivo en sus entrañas? Y yo me voy a atrever a pensar que debería ser lo mejor que le pasa a una mujer, sentirse dichosa, bendecida por Dios, que le está dando la oportunidad de ser madre. Y entonces, ese hijo que nace, una vez que lo ve, el primer día que lo ve, debería ser el día más feliz también de esa mujer. Y yo recuerdo el primer día que yo vi a
mi hija mayor. Me la enseñaron con un vidrio, con un huequito así, envuelta todo como una momia, y solo la carita le vi. Pero yo no me cambié por nadie. Fue lo mejor que me pasó a mí en ese tiempo, ver una proyección de mí en ese pequeño ser. Me vi prolongado en ella, y me imagino que la mamá, pues por la razón. Entonces, por eso se dice aquí, cosa de estima es el fruto del vientre. Feliz niño, Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Acabo de decir que dentro de las responsabilidades que tenemos como padres es enseñar de Dios desde que empiezan a entender. Porque de otra manera, lo dice Romanos 10, 14, nadie puede creer en de quien no ha oído. Y no se puede oír si alguien no les ha enseñado, no les ha hablado de él. Pero si usted empieza a hablarle a su bebé, cuando él va entendiendo y sigue escuchando de Dios, pues él va a familiarizarse con ese mensaje acerca de que hay alguien que todo lo puede, que nos ama, que nos cuida y en el cual nosotros debemos creer siempre. Hermanos, entonces, Deuteronomio 6, 5 a 9. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pues ese es el primer mensaje que tenemos que ir inculcando en los hijos. Que ellos, igual que nosotros, si es que nosotros amamos a Dios, ellos deben amar a Dios, y por las razones infinitas que hay, porque Él nos cuida, porque Él nos ama también, que Él nos provee y que Él nos guía por donde deberíamos de andar. Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pero ya eso se supone nos está hablando a los más grandes, a los adultos que hemos tenido, porque yo doy por supuesto que no es lo general de que desde niños todos vamos a una iglesia a hablar de Dios o a aprender de Dios. Pero aquí se supone que ya hemos ido a una iglesia, que conocemos al pastor, que nos enseña, que nos habla, que nos guía y que nos debería ser modelo en la fe. Y nosotros debemos aprender de esa fe de nuestros pastores. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque si alguno no provee para los suyos, yo empecé hablando de las responsabilidades que los padres no podemos renunciar, que es, además de amar,
hay que proveerles lo necesario para que crezcan sanos, fuertes. Entonces, nos está hablando directamente a los padres de que esa criatura que nosotros trajimos al mundo debe ser siempre nuestra prioridad en todos los aspectos de la vida. No se vale enviar por correo dinero para que le compre alimento. Proveer también es estar allí, presente, calmarlo cuando llora, consolarlo, alzarlo en los brazos, que siente el calor de su padre y de su madre. Proveer es darle el tiempo suficiente y tiempo de calidad. Dedicar lo que él entienda y sienta que uno sacrifica tiempo para darle a él, que él aprecie ese cuidado a través de que nosotros lo tenemos, lo escuchamos, lo ponemos a hablar para ver qué él quiere decir y hablar, que hable, nos diga todo. Eso, ponerle atención, es parte del proveer. Yo conozco niños que están jalándole, porque quieren decir algo, no, ahora, más tarde. Eso no es lo mejor para la crianza de los hijos. Y si me ayuda con Efesios 6, 1 a 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El padre y la madre, entre esas pequeñas cosas que le van agregando en el conocimiento al niño, está eso, al hablarle de Dios, hay que decirle que no solo hay que amarlo, sino que obedecer su palabra, porque eso es bueno para él, para su edificación personal. Es ineludible esa parte. Por supuesto que si me pregunta, yo no hice eso, pues no conocía a Dios en ese tiempo y lamento eso, pero eso es lo que es, eso es lo que dice la palabra y así debería ser. Yo les decía que no siempre es como debieran ser las cosas. Y muchos de nosotros tal vez no tuvimos de nuestros padres la suficiente enseñanza para poder enseñar a nuestros hijos. Pero por eso dije también que no es cierto que cuando a nosotros nos enseñó, nosotros no podemos aprender. Y por eso crecemos y buscamos. Yo vine aquí a buscar y encontré. ¿Verdad? Y muchos hay así que si nunca conocieron de Dios y en algún momento Dios los toca y los ama hasta que lo conozcan. Entonces, pero lo ideal es, para no pasar quebrantos, dificultades, lamentaciones por la conducta de nuestros hijos, lo ideal es empezar correctamente como Keila lo está haciendo. Dichosa que ella aprendió y está haciendo lo mismo con sus hijos. Pues así deberíamos ser todos, aprendamos, todos podemos aprender sin importar el tiempo en que empezamos. Cualquier tiempo es bueno para aprender. Y aquí se les estoy diciendo como educador. Todo momento es bueno para aprender. Nos morimos aprendiendo. Proverbio 23, de 22 a 25.
Y qué casualidad. Dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Amonesta al hijo. Escucha a tu padre, pero a tu madre, aún cuando sea vieja, no la menosprecies. Yo decía al principio, ese vínculo padre-hijo, hijos-padres, no se termina, no deberían terminarse. No deberían terminarse aunque los hijos se vayan. En mi caso personal, mis hijos se fueron de mi hogar al suyo propio, pero no se fueron de mi corazón. Y creo, con alguna seguridad, que el mío también está con ellos, porque sé que me aman. Isaías 45, 8 a 10. Dice, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación, la justicia. Háganse brotar juntamente. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Ay del que pletea, hace conflicto con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo lava, ¿qué haces? Por tu obra no tiene manos. Pastor, ¿usted me puede echar la mano un poquito con esto? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Ya. Hay situaciones en que hijos han renegado de haber nacido y de haber tenido a una persona por padre y por madre. Qué difícil, ¿no? Pero de todo esto hay también debajo del sol. Hay madres que abandonan a su bebé y más aún que asesinan a su propio hijo cuando apenas está empezando a formarse. Y perdonen la palabra fuerte de asesinar, pero matar a alguien y a alguien absolutamente inocente, ¿cómo se llama? Asesinato. No hay otro nombre. Es un crimen. Pero hay quienes lo hacen. Lamentablemente todavía hay en los basureros que aparece un bebé muerto porque lo abortaron y no fueron capaces de cumplir su responsabilidad, o las otras que por seguir aparentando lo que no son interrumpen el embarazo cuando ya. Y es que aquí hay tanto por decir y hay una discusión que no termina en razón de que cuando el bebé es un ser y desde cuándo empieza a ser un ser humano y que la ley prohíbe que se quite la vida. Pero yo, sin tener mucho conocimiento en eso, porque ningún conocimiento en eso, y aparte
legal, científica, pero mi sentido común me dice que si Dios le da la capacidad al hombre de fertilizar y a la mujer de fecundar y poder llevar en su vientre un ser vivo, para mí, desde el momento que esa unión se dio, no puede el hombre, o no debería el hombre, atentar contra la voluntad de Dios. Entonces, cualquier legislación que se haga sobre que se puede abortar a cualquier tal o cual momento, yo no puedo estar de acuerdo con eso, porque sí, yo creo que la mayoría del que crea en Dios va a estar de acuerdo en que es posible. Estamos atentando contra la vida, y Dios hizo la vida. Ok, Dios, Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Qué fuerte. Ya que en todo, Dios fue guiando a los padres de lo que deben hacer y cómo cuidar, y les enseña, o nos enseña, qué significan los hijos para nosotros y para Dios. Entonces, el que no cuida de sus hijos, permítanme pensar que no conocieron a Dios. No conocieron a Dios. Ok. Al principio dije que el tema que el pastor me presentó, la familia, la relación de los padres con sus hijos, hijos con sus padres, pero sobre todo el objetivo de la enseñanza era, o es, sanar relaciones rotas entre padres e hijos con sus padres. Yo creo que la respuesta va quedando cada vez más clara de cómo se pueden sanar esas heridas que se producen. ¿O ustedes creen en otra cosa? Me parece que es muy simple. Primero, para mí, eso es ya mi opinión personal, el único o la única vía para sanar esas heridas entre los padres es en la palabra. En la palabra de Dios, primero, pero en el verbo de nosotros. Hablando se entiende, gente dice el dicho, ¿verdad? La comunicación es fundamental para desaparecer los malos entendidos o incluso las ofensas, porque yo no consigo por qué un hijo podría estar enemigo de su padre o de la madre, a no ser que haya recibido un daño tan irreparable que él va viviendo, cargando con esa herida. No me imagino cuál puede ser, pero que las hay, las hay, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros hablamos primero con Dios para que nos dé sabiduría y nos dé entendimiento de cómo abordar el tema con nuestro hijo, nuestra hija, con
nuestro Padre, y si los dos se escuchan y se hablan, es más fácil entender. Y, por supuesto, pedir perdón. Sin perdón no hay sanidad. Eso no lo dicen los profetas, lo estoy diciendo aquí. Sin perdón no hay sanidad. Si yo no perdono la ofensa, pues voy a morirme con ese peso, con ese rencor. Y si hay alguien en esta sala que debería vivir toda su vida con rencor, es este mortal que tiene al frente. Yo, la mayor parte de mi vida la viví con mi corazón enfermo, dañado. Y ahora se van a dar cuenta por qué. Aunque yo creo que podría ser el momento de abordar esto que acabo de decir, porque dentro del esquema que el pastor me dio, venía que yo en esas relaciones, hijos y padres, padres, hijos, pues yo tuviera un testimonio personal. Entonces yo creo que es momento para echar en esto. Cuando yo tenía 6 años, mi padre murió. Y no murió porque tuvo un accidente ni porque se enfermó, sino porque las fuerzas del mal lo apartaron de mí y de mis hermanos. Con 6 años de edad, y yo era un padre muerto, asesinado. Pues podrán imaginarse ustedes cómo un niño va creciendo con esa imagen que todavía aparece. 6 años de edad. Pero, como estamos hablando de las relaciones de los hijos con los padres y viceversa, yo les voy a contar de la relación con mi padre, que la tuve solamente por 4 años. Desde los 2 años de edad, que es cuando empiezo a recordar, hasta los 6 que me lo quitaron. En esos 4 años, yo viví el mejor tiempo de mi vida. Porque mi padre, a pesar de ser un señor humilde, sin instrucción, pero él me dio todo lo que tenía, su amor incondicional. Y yo lo sentí. Esos 4 años son 78 para mí. El amor que mi padre me dio. Bueno, pero a pesar de lo poco tiempo que yo pude, que crecí y viví añorando ese tiempo, queriendo volver a tener aunque fuera un poco ese tiempo. El tiempo pasó y pasó, las heridas no sanaron. Pero con esto lo que quiero decir es que mi relación con mi padre fue la mejor. Hasta ahí voy a dar la cuestión con mi padre. Imagínense ustedes una mujer con hijos pequeñitos, haciéndole frente a la vida, creando hijos, sin guía. Pero Dios, con su infinita sabiduría, pone conocimiento hasta en la persona más humilde. Mi madre nos habló de Dios, ella nos hablaba de Dios, escuchábamos, sobre todo en el momento de los alimentos, sentábamos a comer y nos hablaba de Dios, que Él nos amaba, que nos había creado,
y nos hablaba de los mandamientos, repetía, ¿no? Pero además de hablarnos de los mandamientos, nos habló de principios, cómo debe conducirse ante los demás, qué debe hacer, qué debe hablar, qué no debe hablar. Y recuerdo perfectamente que nos decía, cuando hay una reunión de adultos, los niños no deben estar ahí escuchando lo que no. Gracias. Los niños no deben estar escuchando las conversaciones de los adultos y mucho menos participar en ellas. ¿Viste? Así nos creaban y aprendimos esto. Y mi madre también tuvo una metodología sui generis para enseñar cosas. Ella nos enseñó haciendo, con acciones. Mi casa era camino a la ciudad, pero distancias lejísimas, y se constituyó un hotel de paso donde todo el mundo llegaba, bebía posada, ahí descansaba para continuar el día siguiente. Y les digo una cosa, eso era constante. Ninguna persona se fue de mi casa sin comer. Mi padre nunca cobró un centavo por darle de comer a la gente. Y cuando nosotros íbamos creciendo, ¿por qué es eso? Si no sabe qué clase de gente es esa, qué habrá hecho, no importa, decía yo, palabras de haz el bien, no mires aquí. Entonces, con esa enseñanza me quedo. A ella sí la tuve hasta el 2002 que falleció, pero esa relación cercana a la de mi madre, que asumió el rol de padre y madre, la tuve al extremo que yo, sin hablar con ella ni con nadie más, yo me hice el propósito desde el muchacho muy pequeño. Nunca yo, por mi conducta, voy a provocar una lágrima. Y con la ayuda de Todopoderoso, lo puedo decir que lo cumplí. Mi madre murió agarrada de mis manos. Y las últimas palabras de la dijo conmigo. Y yo la despedí satisfecho, no porque haya sido el hijo ejemplar, pero fui el que no le di problemas. No le di problemas. Tan es así que yo, estando en otro país, cuando decidí, aquella señora y yo, que nos íbamos a casar, mandé por ella para que fuera mi madre la que me pegara en un altar para realizar mi matrimonio, que tiene 48 años. Mi relación con mis hijos fue siendo de padres a hijos. Mi relación con mis hijos, ya como matrimonio, lo que puedo decirles es que algunas cosas que yo recibí las di, no todas, porque lamento no haberles hablado de Dios, porque sí, soy sincero, no les había recibido de Dios, aunque estuvieron, ya les digo, desde que la vi por primera vez la mujer, y pasaron más tiempo conmigo que con la mamá, por el trabajo de ella, en un horario muy estricto, y ella llegaba tarde, ya para dormir, se iba a la nieta, y solo los fines de semana. Pero conmigo pasaron su infancia, su adolescencia y hasta que salieron de casa. Entonces, dentro de lo que pude, les enseñé, les di tiempo, trabajé con ellos en la escuela, con sus tareas, nos ayudaban, fui a las reuniones de padres, siempre estuve presente, aunque con limitación económica, que los tuve y sufrimos las pobrezas juntos y
así fuimos rescatados de que salimos adelante. Yo, si bien no estoy de todo satisfecho con la crianza que les di a mis hijos, por la escasez de esa enseñanza cristiana, pero en lo demás creo que hice puro. Y mis hijos hoy día no se quejan de eso. Y la relación tanto de mis hermanos conmigo como de mis hijos conmigo, aunque están repartidos por diferentes países, pero estamos igualmente unidos como ayer. Con mis hijos también compartimos, nos reunimos, hablamos, encaramos las dificultades y tratamos de resolver los problemas como familia. Entonces, yo he sido bendecido, puedo decirlo, con los padres que Dios me dio y con la esposa que Dios me dio y con los hijos que Dios me regaló. Espero que hay muchísimo más porque el tema es muy extenso y el pastor me dijo que cubriera hasta donde pudiera, porque esto no se permite. Entonces, por ejemplo, hay técnicas de cómo enseñar a los hijos. Hay, por ejemplo, las herencias que uno deja y las que recibe, y hay herencias buenas y malas, pero grosso modo, creo que a lo largo de la charla he dejado entrever que cuando hay relaciones buenas, hay familias buenas, y cuando hay familias buenas, hay sociedades buenas, y si hay sociedades buenas, hay países muy buenos, ¿verdad? Y si eso se fuera, como dijo Jehová, crezca, multiplíquese, si la enseñanza buena se multiplicara a la velocidad que se multiplican los males, no tendríamos una guerra en Israel ni jamás, ni la Ucrania con Rusia, y el conflicto de Venezuela, y todas las situaciones que hoy vemos, que es como para que se le erice el pelo a uno cuando ve las imágenes de lo que pasa en algunos países, hijos tirados en el suelo, literalmente muriendo de hambre, de sed, de desnudez, y otros pagando viajes a la luna de miles de millones de dólares por ir a ver rocas y a ver nada. Porque si tan solo hubiera algo de humanidad a las personas, las relaciones entre los países serían mejores y no veríamos explotación de unos a los otros, o al interior de las familias, hijos que le roban a sus padres para ir a comprar una droga, o padres que dejan abandonados a sus hijos. Creo que en buena hora, pastor, y le agradezco que me diera este tema, porque en primer lugar me hace revivir algunas cosas buenas que tuve, pero se me olvidó decir que el corazón roto, enfermo, dañado, yo lo pude dejar en un retiro espiritual, un paraíso encantado, cuando fui por primera vez al retiro. En otras palabras, Dios sanó mi herida. Amén. Esto no termina hoy, amén. Esto empezó hoy.
porque el tema es muy amplio. La relación de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, la familia. ¿Cuántos no hemos pasado? Y uno como pastor, ¿cuántas cosas no ha tenido que oír? Amén. Un joven que me dice, yo no he conocido a mi papá, yo no lo conozco. ¿Cómo usted me pide que lo ame si no? Mi mamá me tuvo y mi papá nunca. Además, un día me topé a mi papá en la acera y fui, porque sabía que era él, y fui a abrazarlo y él se cambió de acera. ¿Cómo se me pide que yo ame a mi mamá si ella me dejó abandonado con mi abuela y ahí me dejó botado y me dejó tirado o me dejó tirada? O madres que han tenido 2 hijos varones y quieren una hija mujer, y entonces desde que está en el vientre empiezan a decirle a esa criatura, mi chiquita, le compran cositas para que sea una niña, y resulta que nació un varón y no saben que desde el vientre la están rechazando. Pero Dios es padre de huérfanos y esposo de viudas, y Dios es Padre eterno. Él nos ama, Él nos sana, Él quiere que todos lleguemos a su conocimiento. ¿Ven? Dios quiere sanar. Y como decía el hermano Enrique, ¿verdad? Instruye al niño cuando él es viejo, él no se aparta del camino. Padres, en lugar de comprarles un celular a sus hijos y tenerlos ahí para que no les estorben, a usted cuando usted está metido en las redes, y darles el celular, vaya, juegue al cuarto, coja la palabra, siéntese con el niño, porque eso le va a dar vida, le va a proveer muchas cosas. Usted que se siente abandonado, que tal vez don Enrique fue porque le asesinaron a su padre, pero muchos padres han dejado a sus hijos botados y se han ido a vivir a otro lugar con otra mujer y no saben la necesidad que uno. Porque yo no puedo hablarles de eso porque mi papá murió cuando yo tenía 26 años, pero mi papá, yo tengo el mejor ejemplo de él. Mi mamá murió cuando yo tenía 40 años, 40 y casi que los 50, ¿verdad? No, como 46 años. Y tengo el mejor ejemplo de ella. Pero yo he tenido que tratar con gente que los papás los han aborrecido, que los papás los han dejado, que no han podido darle nunca un abrazo a un padre, que la madre nunca los ha besado. Y nosotros a veces culpamos a ese ser, pero resulta que ellos vienen arrastrando maldiciones generacionales. Y nunca nadie les dijo cómo cortarlas, nunca nadie les dijo cómo evitar eso, pero hoy yo como pastor y hermano Enrique que estamos aquí, estamos diciéndole cómo podemos cortar eso para que nuestros hijos tengan una verdadera relación con nosotros. Hoy sí les estoy dando una medicina para decirle, mire, Dios puede cambiar el corazón más duro. Dios puede traer libertad a la persona que ha sido más esclava. Hoy esta enseñanza que don Enrique, lástima, de verdad, porque esta es una enseñanza que necesitamos reproducirla muchas veces. No sé si el Facebook está funcionando o no, pero deberíamos de apagarlo porque voy a decir algo que no me conviene.